Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, listo, listo. Y ahí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, lo estamos viendo, profe. Listo, perfecto. Creo que quedamos algo ahí en la división de todo este árbol traqueobronquial. Recordemos la importancia de este como sistema de conducción. No en todo este árbol traqueobronquial se va a llevar intercambio gaseoso, sino es sencillamente un sistema de conducción de entrada y de salida, pues, de los diferentes gases. Recuerden que en el inicio, cuando empezamos a explicar el capítulo de la fisiología respiratoria, hablábamos que los gases importantes van a ser entonces el CO2 y el oxígeno, ¿sí? Que el oxígeno lo utilizamos entonces para llevar a cabo todos esos procesos, esas rutas metabólicas, ¿sí? Hay unas que van a utilizar oxígeno para generar pues esa energía. Y pues obviamente el desecho de estas vías que involucran el oxígeno y el agua, pues vamos finalmente a obtener el CO2, el cual pues tiene que salir pues obviamente del organismo. Entonces vemos una zona de conducción importante, la tráquea. Recordemos que el último anillo de la tráquea, ustedes ya lo vieron en su anatomía, va a ser entonces la carina. ¿Sí? Esa carina nosotros la podemos observar a nivel radiográfico, o sea, si nosotros tomamos una radiografía, vamos a ver que la radiografía, lo que es negro es aire o gas, ¿sí? Y pues vamos a ver la carina, pues, como un anillo, un círculo, pues, de coloración radiopaca. Y pues vamos a ver entonces que es negrito y es muy importante también observar esa bifurcación de la tráquea. ¿Y en qué se va a dividir o bifurcar esa tráquea? Pues en los bronquiolos. Bronquiolos que inicialmente son esos bronquiolos, o bronquios, perdón, esos bronquios primitivos, el cual pues cada uno va a ir hacia un hemitórax, tanto derecho como izquierdo, y van a tomar pues el nombre dependiendo de donde se bifurque, ¿no? Hacia el hemitórax izquierdo o hacia el hemitórax derecho. Por lo tanto, van a seguir ramificándose, como yo les decía, esto es como un ramillete de uvas, por decirlo así, hay varias ramificaciones como unas raíces, ¿sí? Las cuales pues van a ir avanzando y dependiendo si van a ir a los lóbulos, si van a ir a unas porciones de segmentos, pues van a también a obtener ese nombre. Entonces vamos a tener primero los bronquiolos lobulares, luego los bronquiolos segmentarios, ¿sí? Y finalmente vamos a terminar entonces en los bronquiolos terminales. Esos bronquiolos terminales es una zona de transición entre todo ese árbol traqueobronquial, que es un sistema de conducción, y los bronquiolos respiratorios. Si recordemos que esos bronquiolos respiratorios, hablábamos que histológicamente todo el árbol traqueobronquial era muy rico en cartílago y algo en músculo liso, ¿sí? A medida que se va ramificando y van llegando hacia los bronquiolos respiratorios, pues sencillamente se va perdiendo el cartílago, ¿no? Ese cartílago se va perdiendo y se va enriqueciendo en músculo liso, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una broncoconstricción que no es generada por el cartílago como tal, sino por el músculo liso,
pues vamos a tener un mayor efecto de esa broncoconstricción a través de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares. ¿Sí? ¿En qué pacientes vamos a ver broncoconstricción? Pues en los pacientes asmáticos. Entonces, nosotros como veterinarios también vamos a ver pacientes asmáticos. Lo más común son los pacientes felinos. Hay un asma felino, ¿sí? Y es muy importante porque el paciente presenta un distrés respiratorio y el paciente en realidad no puede, al generar esa vasoconstricción a nivel de ese trayecto desde los bronquiolos respiratorios hacia los sacos alveolares, pues no va a haber un adecuado flujo de oxígeno y de CO2, generando pues dificultad en el intercambio gaseoso. Y el paciente se va a sentir entonces ahogado. ¿Cómo lo sabemos nosotros que un paciente tiene asma? Pues tomando una radiografía. Uno toma una radiografía y dependiendo si tiene un patrón bronquial o alveolar, podemos ser significativos entonces de asma felina. Diferente a si un paciente tiene edema pulmonar. Sí, porque un paciente que presente edema pulmonar, lo que en realidad se va a ver alterado va a ser entonces todo el parénquima pulmonar, que va a corresponder a la composición alveolar en un momento y también a los neumocitos, que unos, como les mencionaba en las clases anteriores, va a ser encargado de la producción de líquido surfactante, del intercambio gaseoso, ¿sí? Eh, que es muy importante, y el sistema inmunológico, ¿no? Propio también de ese pulmón. Recuerden que cuando hablábamos del tracto digestivo, decíamos que el tracto digestivo es una de las principales vías de transmisión o de contagio de enfermedades, ¿sí? Pero la vía respiratoria también es una de ellas. Entonces vamos a ver nosotros pacientes que van a presentar enfermedades infecciosas, ¿sí? A nivel, digamos, respiratorio. Por ejemplo, no sé si han escuchado la tos de las perreras o la laringotraqueitis infecciosa canina. ¿Sí? Esta laringotraqueitis infecciosa canina es ocasionada por un virus de la parainfluencia. ¿Sí? También relacionada con la proliferación de bacterias, Bordetella bonchiséptica, ¿sí? En su gran mayoría. Quienes van a generar entonces una inflamación de la tráquea. Y recuerden que cuando hay una inflamación de la tráquea, también coincide con una ciliostasis, que es la parálisis de los cilios de la tráquea. Recuerden que acá la mayoría pues es ciliado, es un epitelio cilíndrico ciliado, tiene esos pelos que es un mecanismo de defensa, ¿sí? Ese movimiento de de esos cilios permiten que pues, se genere una defensa de tipo también mecánica. ¿Sí? Pero cuando hay una parada, posiblemente permita esa proliferación de bacterias también que hay en la tráquea y generan entonces la laringotraqueitis infecciosa canina. Lo mismo en el gato. En el gato ahorita estábamos hablando del asma, pero también hay enfermedades como calicivirus, como rinotraqueitis felina, ¿sí? Que finalmente pues también tienen un factor infeccioso, infectocontagioso, ¿sí? Entonces un gato que nosotros recogamos de la calle
y esté estornudando, posible tenga una enfermedad respiratoria, y si tenemos otro gato en la casa, pues va a contagiar al gato que está en la casa. O viceversa. El gato que está en la casa va a contagiar al gato nuevo. ¿Sí? Porque son varias las enfermedades que coinciden con enfermedades respiratorias en felinos, inclusive más que en caninos. ¿Sí? Otro tipo de enfermedades que puede generar es el distémpero, el moquillo canino, que en uno de sus cuadros tiene un componente respiratorio. Y por eso le colocaron moquillo, porque en realidad el perro va a secretar una secreción mucopurulenta por la vía nasal y ocular. Yo les decía que había una comunicación entre la cavidad nasal y la conjuntiva ocular, ¿sí? Gracias al orificio, al conducto nasolagrimal. Entonces, ese moquillo canino, ese distemper, eh, prácticamente vamos a ver que el paciente presenta una secreción nasal, mucopurulenta y también ocular. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que asociarlo. Y desde ahí ya el paciente va a empezar a presentar dificultad respiratoria porque tendría afectada entonces la cavidad nasal. Entonces, todo esto respiratorio es muy importante porque en realidad el médico no sabe diferenciar o no sabe actuar cuando hay pacientes de tipo respiratorio. Y la vía respiratoria es es la más importante. Inclusive yo les hablaba a ustedes cuando hablábamos de algo de urgencias, que hay un ABC y que que el A es mantener la vía aérea permeable. Porque si a ti un perro se te broncoaspira o no, o sea, se te muere rápido. O sea, es muy importante tener estos términos claros, eh, porque si no, no vamos a tener una buena labor como clínicos cuando nos enfrentemos a problemas de tipo respiratorios. Esta zona de conducción que va desde la tráquea, los bronquios principales o primitivos, los bronquiolos que, como les digo, se van a dividir en lobulares. Ahorita la vamos a ver en una gráfica de Borón para que ustedes la vean un poco. Y los bronquiolos terminales van a ser una zona de conducción. Como es una zona de conducción, lo vamos a llamar el espacio muerto anatómico, en el cual solo se conduce, mas no hay intercambio de gases. Y la zona de transición que va desde los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares, va a ser el espacio muerto fisiológico. Y finalmente, donde se va a llevar el proceso de hematosis, va a ser entonces en el alveolo. Y ahorita vamos a ver cómo es esa barrera hematoalveolar, ¿sí?, que permite llevar a cabo el principio de Fick, los principios de Fick, que eran que primero que un gas ocupa un lugar en el espacio. Dos, que entre más delgada sea la barrera de intercambio, más fácil se va a generar el intercambio. ¿Sí? Y entre más, y que el gas entonces va a seguir una especie de gradiente de concentración, ¿sí?, siguiendo desde donde hay mayor cantidad de gas, va a pasar a los compartimentos donde haya menor cantidad de gas. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener claro en el momento de explicar el proceso de hematosis
y del cómo atraviesan los diferentes o los dos gases, pues esa barrera hemato-alveolar. Ya mencionamos entonces que la tráquea es un tubo de anillos cartilaginosos que a medida que se va ramificando hacia los pulmones, hacia los alvéolos, van perdiendo entonces ese cartílago y se va enriqueciendo en músculo liso. Es un conducto de conducción de aire, ¿sí? Entonces la tráquea, su labor es iniciar ese sistema de conducción que vaya conduciendo pues el aire, que se vaya movilizando tanto del exterior al interior y viceversa, del interior hacia el exterior. Vamos a ver que la tráquea tiene una división, como ya la mencionaba, dos bronquios principales o primitivos, unos bronquios secundarios que se van a dividir en lobulares, intralobulares, segmentarios, subsegmentarios. Ahorita vamos a verlo en otra imagen. Esta imagen es de la fisiología respiratoria de West. Unos bronquios terciarios, bronquiolos, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. A grandes rasgos, esta es la división que va a ocurrir en la mayoría de mamíferos. ¿Hasta hay alguna pregunta, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Kevin. Digamos, cuando uno le hace respiración boca a boca a un animal, cuando uno exhala, pues se supone que uno exhala dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para que esa respiración Tú boca a no, boca sea efectiva? exacto, tú vas a captar el aire del ambiente en la boca y no lo vas a pasar hacia el árbol traqueobronquial, sino lo captas en la boca y se lo mandas. Se lo mandas. Ah, listo, profe. ¿Sí ves? Lo captas en la boca, más no lo dejas desplazar hacia la tráquea, sino lo tienes ahí y se lo das a la persona. ¿Sí? Obviamente, pues que digamos, pues en animales funciona un poco, uno lo que hace es más que todo por la nariz, ¿no? Es por la nariz. Pero cuando hay una parada, digamos, cardiorrespiratoria, ahí lo más funcional es una bomba de tórax o un masaje cardíaco. Entonces uno coge el paciente de cúbito lateral y le hace presión sobre el esternón y sobre la porción donde viene el corazón, le hace ahí una serie de presiones y de relajaciones y eso hace que, digamos, se movilice la sangre de la circulación menor y la mayor y finalmente pues puede que esa contracción también del músculo cardíaco permita la nueva activación entonces del corazón. Obviamente que cuando un paciente entra en paro es complicado sacarlo, ¿sí? Pero pues sí se ha tenido la oportunidad, muy importante y es vital, tanto como en el humano, el aporte de oxígeno. Entonces uno le coloca un ventilador o le coloca una bala de oxígeno y pues de esa forma puede sacar al paciente. Obviamente que hay que ponerle una sonda endotraqueal, ¿no? Eso es de urgencia, digamos si están en urgencia. O también el ambú, ¿no? El ambú. Entonces el ambú es como un globito que ustedes conectan al tubo endotraqueal y pues la contracción hace que haya un movimiento entonces de gas. ¿Sí? Ese es el que utilizan, la bombita que utilizan para las reanimaciones. También importante, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta además de qué, muchachos?
Listo. ¿Qué se quiere con toda esa arborización traqueobronquial? Ya les había mencionado, los anillos cartilaginosos se hacen más irregulares y van desapareciendo en los pequeños bronquiolos. Ya ahí no va a haber cartílago. Estos conductos, sacos alveolares y alvéolos, que prácticamente es el espacio muerto fisiológico, contienen epitelio escamoso simple, histología, y contienen las células del pulmón, en las cuales vamos a hablar de los neumocitos, que tenemos los neumocitos tipo 1, que van a estar encargados del intercambio gaseoso. Y tenemos los neumocitos tipo 2, que van a estar encargados entonces de la producción de líquido surfactante, y van a haber unos macrófagos alveolares, ¿sí? También que son de gran relevancia en el momento del control de algunas enfermedades o de captar, digamos, algunos gases tóxicos, o que sea expuestos el pulmón a ese contacto crónico, como por ejemplo la antracosis, que es cuando captamos el CO2 o cuando somos fumadores. ¿Sí? Entonces va el pulmón a generar una coloración especial, ¿sí? Se va volviendo como café, como negro, y ese tipo de coloración van a ser entonces captadas por los macrófagos alveolares, que por lo general son relacionados con los neumocitos tipo 2. Y la producción de líquido surfactante. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el líquido surfactante? Bueno, ese líquido surfactante es el que va a evitar el colapso alveolar, ¿sí? Ese líquido surfactante es el que mantiene la conformación o la forma del alveolo. Es una forma redonda. Ese líquido surfactante está compuesto por proteínas y fosfolípidos. Y ese líquido surfactante va entonces a mantener una ley de la física que se llama la tensión superficial. La tensión superficial es una característica entre el gas y el agua, ¿sí? Y es el que mantiene como esa forma, ¿sí? Esa ley. Es ese rompimiento que no se puede generar del agua. Por ejemplo, una burbuja. Todos sabemos una burbuja, ¿no? Hemos visto una burbuja cuando un burbujero, cuando éramos niños, no sé, nos íbamos al parque y con un pitillito empezamos a botar un jaboncito y generamos las burbujas, ¿no es cierto? Pues esas burbujas se mantienen su forma o mantienen su forma gracias a la tensión superficial. Lo mismo ocurre con el alvéolo. ¿Y qué permite esto? Esta tensión superficial, que el líquido tenga una superficie o tenga una gran superficie de contacto con el alvéolo. O sea, que ese alvéolo tenga una gran superficie de contacto. Por eso cuando nosotros inspiramos,
el alveolo, ¿qué va a pasar con el alveolo? Va a crecer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes han visto un mosquito parado sobre el agua? Ese mosquito parado sobre el agua no se hunde porque sencillamente el agua tiene esa tensión superficial y es esa capacidad que tiene para romper esa molécula. ¿Sí? Y aquí tenemos una imagen más bonita, esta es de Borón, en el cual pues vemos dos formas de cómo dibuja ese árbol traqueobronquial. Uno pues mostrando prácticamente cómo está conformado. Vamos a ver la tráquea, los bronquios principales, ¿sí? Bronquio terminal finalmente, igual como la veíamos en West, con sus diferentes ramificaciones, ¿sí? O sea que en el árbol, cuando se dividen en los dos bronquios principales, hay una ramificación, luego esos bronquios se van a dividir en dos ramificaciones y luego van a llegar hasta 10 ramificaciones. Vamos a ver toda esa cantidad de ramificaciones que presentan, lo mismo veíamos en la imagen eh, de la fisiología de West, cómo es esa división. Vamos a ver que por este otro lado de la imagen, cómo va perdiendo cartílago. ¿Sí? Que primero forma cartílago, se va perdiendo, ¿sí? Y finalmente describe el bronquio terminal, y que ese bronquio terminal tiene varias fibras musculares lisas, ¿sí? Luego van a venir los conductos alveolares, los sacos alveolares, porque recuerden que todos los alveolos se van a depositar en sacos alveolares, haga de cuenta que es como un saco lleno de pelotas, por decirlo así, o de bombas. ¿Sí? Y finalmente, pues vamos a llegar a una porción donde el alveolo tiene una estrecha relación con los capilares alveolares. Y vamos a ver, mira que acá Borono intenta mostrar un poquito, vamos a aumentar la imagen, en el cual tenemos el alveolo, ese es el espacio del intersticio del alveolo, o sea, de la luz o el espacio apical, si lo quieren describir de esa forma, está correcto. Vamos a tener los neumocitos tipo 1, mira, ¿sí? Vamos a ver que entonces acá hay un alveolo y seguido hay otro alveolo y entre el medio de esos dos alveolos va a venir entonces el, el aporte sanguíneo, el lecho vascular, eh, de el lecho vascular, pues donde se va a generar el intercambio que es el capilar, ¿no? Los capilares son donde se llevan a cabo este intercambio y recuerden que los capilares pues son bastante pequeños que van a permitir solamente que vaya pasando en fila los glóbulos rojos, ¿no? Y como pasan en fila, pues van a tener entonces un contacto directo con el alveolo, sencillamente pues para que a través del principio de las leyes de Fick, pues el gas que contienen salga y el oxígeno entre. Y nosotros ya tenemos que saber que todo eso, que cómo se transporta el oxígeno, que cómo se transporta el CO2, ya se los explicaba, ¿sí? Entonces toda esa reacción hay que también tenerla en cuenta acá, la de la anhidrasa carbónica y todo eso. ¿Listo? Y ahorita vamos a describir un poquito más esa barrera hematoalveolar.
¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos? Muchachos, ¿preguntas? Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, por el momento no. Listo. Ya hablamos entonces de la arborización o del árbol traqueobronquial. Ahora entonces vamos a hablar del pulmón como tal. Recordando que una de las características importantes del pulmón es que tiene una capacidad de elasticidad, o sea que se extiende, se expande y se contrae. ¿Sí? Por eso es importante mantener la presión que hay dentro del tórax. ¿Sí? Y que esa presión se da gracias a la integración o a todo el componente de esa cavidad torácica. Componente tanto muscular como, por ejemplo, que hablábamos de las costillas también, que en realidad esa caja torácica no era rígida, sino que permitía una serie de contracciones, ¿sí? Y de distensiones que permitían finalmente llevar a cabo el proceso del ciclo respiratorio, o sea, la inspiración y la expiración, en la cual vamos a ver involucrados diferentes tipos de músculos. Hablábamos que el diafragma es un músculo muy importante, debido pues a que el diafragma, su contracción va a permitir que se expanda la cavidad torácica. ¿Sí? Entonces, muy importante, cuando hay una contracción del diafragma, ¿qué pasa con el diafragma, muchachos? ¿Ustedes qué creen que pasa? Si yo les digo, si hay contracción del diafragma, se genera una inspiración. ¿Ustedes cómo creen que ocurre eso? Profe, que se reduce. Señor, Yo creo que se reduce el diafragma, ¿no? Si hay una contracción. ¿se reduce cómo? O sea, hay dificultad para respirar. Bueno, si hay alguna alteración en el diafragma, sí va a haber una dificultad respiratoria. Pero, a ver, Diego, cuando hay una contracción del diafragma, entonces ustedes tienen que entender que el diafragma tira hacia el abdomen o intenta bajar hacia el abdomen. ¿Sí ves?
Entonces, por eso es que la contracción permite que se expanda el tórax. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos a la contracción del diafragma. ¿El diafragma para dónde va a tomar? Pues, sencillamente hacia la cavidad abdominal. Y eso permite, pues, que se expanda la cavidad torácica. Esa es la contracción del diafragma. Y la relajación, pues, el diafragma vuelve otra vez hacia la cavidad torácica. ¿Sí? ¿Y quién inerva el diafragma? Anatomistas, a ver. Todo eso tienen que saberlo. El nervio frénico. Exactamente. El nervio frénico es el que inerva el diafragma. ¿Sí ves? Y el diafragma, cuando ustedes les pregunten, también se relaciona con el hipo. Entonces, cuando hay una contracción continua del diafragma, se genera el hipo, que por lo general se genera por el frío, ¿no? Entonces, o en cachorros, esos pacientes cachorros, vamos a ver que no controlan bien y van a generar hipos. Y es porque es debido a una contracción del diafragma. Se dispara una señal a través del nervio frénico, de motora a través del nervio frénico, y finalmente pues va a generar la contracción del diafragma y va a generar entonces el hipo. Y ese nervio frénico es simpático o parasimpático. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? No sería simpático, profe. Simpático. O sea, ¿que de dónde proviene? Entonces, tarea de anatomistas. Nervio frénico simpático o parasimpático. Profe, el nervio frénico no es un nervio simpático. O sea, ¿que de dónde proviene? Si es simpático. De la médula espinal. No se les vaya a olvidar. Entonces, por eso cuando los pacientes tienen lesiones, más o menos está ubicado sobre a partir de las cervicales, más o menos 4. Si hay una lesión sobre una vértebra cervical, pues va a haber una parada del diafragma y por eso va a haber una parada cardiorrespiratoria y el paciente se murió. ¿Sí? Entonces es importante esa localización. Inclusive, si la lesión puede ser entre S1 y S3 o de S6 para abajo, no hay lesión del nervio frénico. O sea que ese paciente puede seguir respirando. Pero si está la lesión en S4, se lesiona el nervio frénico y la parada respiratoria entonces se va a dar porque no hay contracción del diafragma. Hay que recordar una de las características importantes en esta, cuando hablamos del pulmón y del tórax y de la capacidad elástica o de distensión que tiene el pulmón, que está gracias a las pleuras. ¿Sí? Entonces esas pleuras son muy importantes porque pues, van a permitir entonces esa característica de distensión por parte del pulmón. Y recordemos que tenemos dos tipos de pleuras. ¿Cuáles son?
Creo que ya todo eso lo vieron en anatomía. La visceral. Sí. ¿Y cuál otra? La parietal. La parietal. La parietal. ¿Y cuál es cuál? ¿Dónde está la pleura parietal y dónde está la pleura visceral? Pues la visceral, pues como lo dice, está en la parte de las vísceras, o sea, se puede estar relacionando con la parte del abdomen, profe. La visceral. Sí, la ¿Segura? visceral. Creo. ¿Y la parietal entonces en dónde está? En la parte interna. ¿Seguros? ¿No será al revés? La pleura visceral no es la que reviste los pulmones. Y la Exactamente. pleura parietal no es que reviste las cavidades abdominal. Exactamente. No abdominal, sino la cavidad torácica. Entonces, va hacia la pleura visceral, como lo dijo la compañera, va hacia la víscera. ¿Y cuál es la víscera? Pues el pulmón. Y la parietal, pues es la que va a ir hacia toda la cara de entonces la cavidad torácica. Toda esa porción interna de la cavidad torácica está recubierta entonces por esa pleura parietal. Y la visceral recubre el pulmón, como lo dice el compañero, Monkey. Entonces hay que tener en cuenta esas pleuras, porque ahorita estamos mencionando todo esto, porque más adelante vamos a ver los diferentes volúmenes, las diferentes capacidades pulmonares, en las cuales vamos a ver que van a ser divididas también por secciones, o sea, tanto una pleura, o sea, y en medio de las dos pleuras, ¿qué va a haber? El líquido pleural. Exactamente, y ese líquido pleural va a generar una serie de presión. Es como un aceite que va a permitir que no haya rozamiento entre la pleura parietal y la visceral, y que también es de gran importancia porque va a haber una presión intrapleural, o va a mantener una presión intrapleural. Y esa presión intrapleural, de algún modo, puede modificar entonces una capacidad pulmonar, ¿sí? Entonces, un aumento en el líquido de la pleura también va a generar problemas respiratorios. Y se encuentra muy seguido también. No solamente cuando hay un aumento de líquido a nivel de la parénquima pulmonar es que vamos a ver problemas respiratorios, sino lo vamos a ver también involucrado también cuando hay un aumento entonces en el líquido pleural, porque va a modificar, y más adelante lo vamos a ver, esa presión intrapleural. Lo mismo que el pericardio. ¿Se acuerda que cuando veíamos el corazón, veíamos que el pericardio tenía un líquido pericárdico, y que si ese líquido pericárdico aumentaba, pues disminuía la contracción del corazón? ¿Se recuerdan eso? Lo mismo ocurre ahorita, pues, ya con el líquido pleural. ¿Sí? Preguntas. Dudas hasta el momento que tengan para responder, muchachos.
Este capítulo de pulmón me parece muy interesante, debido pues a lo que le digo. No todos los médicos veterinarios tenemos como cierta habilidad para poder analizar este tipo de situaciones imagínate que lo clasifican como sentido la respiración en ese tipo de problemas pulmonares. Y es importante entonces tenerlo en cuenta porque hay que aprender a diferenciar un roce pleural. Sí, un roce pleural es que no solamente el aumento de este líquido pleural me va a generar modificaciones de la respiración, sino también una disminución, ¿no? Y va a generar un roce pleural. Todas esas patologías son muy frecuentes a nivel pulmonar y en realidad, como les digo, ustedes pueden tener un paciente con enfermedad renal, aunque también son difíciles de sacar, pero ustedes pueden tener un paciente con la enfermedad renal y el paciente con la enfermedad renal puede aguantar más si el paciente llega ya con un problema a nivel respiratorio. ¿Sí? Hay más probabilidad de muerte más rápido en un paciente que tenga problemas respiratorios que no de pronto un paciente que tenga problemas renales. Entonces de ahí viene la relevancia y la importancia de esta fisiología que prácticamente es aplicada hacia todos esos ejercicios prácticos y que ustedes se van a dar cuenta cuando vean la clínica. Hay que tener también en cuenta términos como el hilio pulmonar. Ese hilio pulmonar es donde va a haber la penetración de los bronquios principales y de los vasos sanguíneos pulmonares. Creo que ahorita vemos una imagen anatómica. Ese es el hilio pulmonar. Bueno, ya veamos entonces la pleura visceral, que es la que va a estar recubriendo el pulmón. El espacio pleural, que es donde va a estar el líquido pleural. La pleura parietal, que es la que va a estar entonces recubriendo toda la cara interna de la cavidad torácica. ¿Y de qué está compuesto entonces el líquido pleural? ¿Cuál es la composición del líquido pleural? Va a ser un líquido que va a ser más o menos claro, transparente. Recuerde que todos los líquidos que están haciendo parte normal de diferentes tejidos es por lo general transparente. Ya cuando hay cambios patológicos los vamos a ver cambios de coloraciones, purulenta, ¿sí? Sanguinolenta también. Vamos a tener algo de proteínas, algunas células mesoteliales. Recuerden que esas células mesoteliales, si hay una alteración en la integración de las pleuras, pues van a ir a reparar eso. Macrófagos también vamos a ver, ¿sí? Pues debido a que, digamos, es importante que no haya una perforación posiblemente de alguna de las pleuras y permita entonces que se genere una pleuritis piógena o purulenta, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Hasta acá preguntas, antes de pasar a ventilación pulmonar. No, profe, hasta el momento no. Listo. Espérenme, tomo entonces un vasito de agua y ya seguimos.
Sí, hazme el favor. Listo, muchachos. Preguntas entonces, no, espera, conecto que se va a apagar el computador. ¿Preguntas? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Listo. Listo. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar algo, pasar ya a la ventilación, vamos a ver, ya teniendo todos esos conceptos claros. En la ventilación es, no la vamos a dividir como se divide el ciclo respiratorio, que se divide en inspiración y expiración, sino la ventilación la vamos a definir como el paso de aire a través del árbol traqueobronquial. Y para eso tenemos que también tener en cuenta más adelante unos tipos de presiones, ¿sí? De volúmenes, de capacidades, ¿sí? Que son muy bien definidos en los humanos, porque en los humanos nosotros podemos controlar la respiración, ¿sí? En el perro y en el gato o en los animales es más complicado. Yo no le puedo decir al perro, mantén un rato sin respirar y luego exhala, ¿sí? Eso lo hacen mediante ¿qué? La espirometría. Entonces la espirometría es el estudio de todas esas capacidades, volúmenes y presiones a nivel pulmonar. Y esa es la parte de la biofísica a nivel, cuando hablamos de la ventilación. Todo ese fenómeno tiene o acontece a cambios en la biofísica. Como les decía, siguiendo la ley de Fick, ¿sí? La ley de todo ese intercambio gaseoso que les mostraba anteriormente. Y lo vamos a ver pues reflejado ya cuando hablamos también de esa ventilación, ¿no? ¿Hacia dónde sigue el gas? Sí, ocupa un espacio. Si ustedes inflan una bomba y llega y la insuflan hasta su punto máximo y de ahí ya no se puede más, ¿qué pasa con la bomba? Pues se totea, ¿verdad? Y si yo, por ejemplo, la misma bomba que inflé,
la suelto, se desinfla. ¿Sí ves? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, el gas ocupa un volumen. ¿Sí? Que además de un volumen, va a seguir posiblemente un gradiente de concentración y va a pasar de un mayor gradiente de concentración al que tiene menor gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que un gas tiene la capacidad de atravesar, entre más simple sea la membrana. Entonces, listo. Ustedes inflan la bomba porque tienen una membrana gruesa y no va a permitir que el aire se escape. ¿Sí? Pero vayan y inflen una servilleta o una bomba en forma de servilleta. Pues el gas se va a escapar. Entonces, dependiendo de esa membrana, también va a permitir o no ese paso de gas de un compartimento a otro. Es eso prácticamente. Sigue el gradiente de presión. Entonces, en la ventilación hablamos del gradiente de presión, ya les decía, que pasa de mayor a menor. Recordemos que en la ventilación entonces va a haber un movimiento de aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Por lo tanto, va a ser muy importante en esta ventilación pulmonar, pues el paso o vamos a tener en cuenta dos factores que son tanto la atmósfera, ¿qué me aporta la atmósfera? ¿Sí? ¿Qué pasa con la presión atmosférica? ¿Qué pasa con esa presión atmosférica qué pasa cuando estamos a una cierta altura y cuando estamos a una altura sobre el nivel del mar? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Espérenme un segundo. Es que hay un gatico ahí molestando. Bueno, listo. Movimiento de aire desde la atmósfera a los pulmones. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces la atmósfera y también lo que pasa a nivel del pulmón. ¿Qué permite que en esa relación que el aire pase con gran facilidad, ¿sí? Y que no lo haga? ¿Sí? No es lo mismo la respiración en Cartagena que la respiración en Bogotá. Esa atmósfera, a medida que va generando cambios y se va acercando hacia la presión pulmonar, pues se va a dificultar el intercambio gaseoso. Porque en realidad nosotros, ¿por qué respiramos? Por las diferentes presiones que hay tanto en la atmósfera como a nivel pulmonar. Entonces, ese movimiento de aire desde los pulmones a la atmósfera, ¿sí? Lo podemos hacer mediante el ciclo respiratorio.
Y ese ciclo respiratorio, como lo sabemos, está formado por la inspiración y la expiración. ¿Qué sucesos ocurren en la inspiración y qué sucesos ocurren en la expiración? Ya, ¿cuál es el centro neurológico que maneja la inspiración y cuál es la porción que maneja la expiración? O la inspiración, que es un proceso activo porque vamos a utilizar fuerza, vamos a utilizar energía, vamos a utilizar contracción musculares, la contracción del diafragma, también vamos a ver unos músculos intercostales externos que también tienen que ver con ese proceso. ¿Sí? En el humano, algunos músculos como el serrato, el esternocleidomastoideo, ¿sí? Tienen que ver con ese proceso también. ¿Sí? De pronto en los animales como son cuadrúpedos, pues no lo relacionan muy bien, pero en el humano sí. ¿Sí? Y la expiración como un proceso pasivo, un proceso que no necesita energía. Es un proceso que sencillamente ya tú dejas de realizar la contracción de los músculos relacionados en la expiración y esa relajación va a permitir entonces que el diafragma vuelva a su sitio, ¿sí? Y que el aire entonces o el gas que está acumulado a nivel pulmonar salga a través de la vía traqueobronquial. ¿Sí? Va desde los pulmones hacia la nariz, ¿sí? O a veces por la boca, dependiendo de eso lo controlamos también nosotros, va a salir ese aire, va a salir ese gas que es el CO2 en su gran mayoría. Y en la inspiración vamos a ver entonces que van a haber unas características atmosféricas muy importantes también, porque como les explicaba hace poco, esa diferencia de presiones sí genera una modificación, o sea, podemos generar una modificación en este proceso, ¿sí? Y tanto cambios en esas presiones atmosféricas como cambios a nivel intratorácico van a generar problemas. Por ejemplo, si ya hablamos a nivel intratorácico, vamos a tener, digamos, por ejemplo, un trauma de tórax, un neumotórax, ¿sí? Un hidrotórax, un kilotórax, un hemotórax. Todo ese tipo de patologías van a generar entonces ya problemas a nivel inspiratorios, pero en nuestro paciente y que ya va a ser patológico. ¿Sí? Eso ya es patológico y ustedes tienen que aprender lo normal, esta normalidad, para ya después empezar a hablar entonces de las patologías, porque vamos a ver que la mayoría de patologías se va a deber a una modificación de esa presión que hay a nivel, digamos, intratorácico. ¿Sí? Vamos a ver que hay otra presión alveolar que va a generar otro tipo de problemas también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes, si les llega un paciente atropellado con dificultad respiratoria, ustedes toman radiografía y sale que tiene un neumotórax. Ese neumotórax, que es sencillamente el paso de aire desde la atmósfera al tórax, pues va a generar una dificultad respiratoria. O por ejemplo, si ustedes ustedes digamos llegan y
y Dios no lo quiera, o bueno, aquí en Bogotá nosotros somos médicos, digamos si le dan una puñalada a una persona en el tórax, ¿sí? Esa perforación, ¿sí? Mira que solamente se va a dar a nivel de los músculos intercostales. Esa perforación va a generar un cambio, porque va a entrar aire desde el ambiente, desde la atmósfera, hacia la cavidad torácica. Y esa entrada de aire va a generar un cambio de presión a nivel de la cavidad torácica que finalmente va a generar problemas respiratorios, porque ya el pulmón no va a poder expandirse. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos por la diferencia de presiones, tanto atmosférica como a nivel pulmonar. ¿Sí? ¿Claro todo eso? Listo. Hasta ahí preguntas, muchachos. Muchachos, ¿sí quedó claro o hay algo que de pronto no quedó claro? Profe, una pregunta. Dime. Cuando hay una hipotermia, ¿cómo se ve reflejado el aparato respiratorio? Cuando hay una hipotermia, bueno, pues la frecuencia respiratoria va a disminuir. Primero porque si hay hipotermia, el paciente ya, dependiendo de la hipotermia, puede tener un grado, va a involucrar el sistema nervioso, ¿sí ves? Porque la hipotermia va a generar una disminución en el metabolismo de todo el organismo. Y obviamente también se involucra el sistema nervioso. Entonces en la hipotermia el paciente va a presentar una respiración superficial y va a tener una frecuencia respiratoria baja. ¿Sí ves? Diferente de pronto a la fiebre, que en la fiebre en realidad va a generar jadeo, por ejemplo. ¿Sí ves? Y ese jadeo, pues es porque el paciente está intentando termorregular. ¿Sí? Sencillamente porque pues tiene unas glándulas salivales que van a liberar entonces agua y esa agua pues va a permitir que el animal pues termorregule, ¿sí? Se va a excretar o se va a secretar la fiebre o ese calor mediante la liberación del agua de la saliva, ¿sí? Por eso el paciente va a estar cayendo en fiebre y la fiebre generaría un aumento entonces de la frecuencia respiratoria y va a aumentar la ventilación. Por eso las clases pasadas les decía que no era un pato. Sí, los pacientes jadean, pero todo el día jadeando. Hay algo más allá, porque acuérdense que el CO2, y cuando veamos equilibrio ácido-básico, vamos a ver que el CO2 se comporta como un ácido volátil. Entonces esos cambios en el CO2 me van a generar también problemas a nivel de la estimulación de los quimiorreceptores que detectan tanto CO2 como el pH. Entonces aumenta el CO2, ¿sí? Aumenta el pH, pues aumenta la respiración. Pero, digamos, también respondiendo algo a la pregunta, recordemos que los cambios en las presiones van a generar, en las presiones no, sino en la temperatura corporal generan diferentes problemas a nivel sistémico, ¿no?
Profe, y así mismo pasaría con los mamíferos acuáticos que, pues, por lo general duran muchísimo tiempo debajo del agua, disminuyen su metabolismo y su frecuencia respiratoria. Siempre va a ocurrir eso, siempre que un organismo esté en, digamos, en bajos grados de temperatura, o que su temperatura baje, va a tener el metabolismo más bajo. Por ejemplo, los reptiles, los que dicen que son de sangre fría y eso, tienen un metabolismo más bajo, por eso ellos no están comiendo seguido, ¿sí? Sino que bajan su metabolismo. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, los cocodrilos en el África llega la temporada de sequía? ¿Sí ves? Que el calor es inmenso. ¿Qué pasa con ese metabolismo? Esas son, digamos, cosas que todo esto nos lleva a pensar, ¿no? Esa modificación en ese metabolismo. ¿Sí? Y obviamente el metabolismo en ese momento va a estar más, y él va a estar jadeando, de pronto lo vamos a ver con la boca abierta, y nosotros pensamos que estás esperando para cazar, pero no, estás jadeando. Está aumentando la ventilación. Una para evitar, digamos, para regular su temperatura también puede ser, ¿sí? O haz de cuenta, digamos, también nosotros cuando salimos a correr, toda la fisiología, por ejemplo, del ejercicio. Entonces tú sales a correr, ¿qué pasa con tu organismo? Porque cuando tú llegas y terminaste de correr, resultas y sudando. ¿Sí es? Entonces, desde acá, desde que mira que estamos hablando de ventilación, empecemos a tener en cuenta que los cambios en la ventilación pulmonar me van a modificar el pH sanguíneo y van a tener también entonces gran labor en el equilibrio ácido-básico, que es tan importante. En realidad de eso que vamos a ir hablando ya creo que la próxima clase, y eso es muy bueno. Y hay que tener en cuenta entonces este componente pulmonar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí vamos a ver los lóbulos pulmonares, ustedes ya lo deben de ver en su anatomía, ¿sí? ¿Cuántos lóbulos pulmonares por lo general tienen las especies domésticas? O por ejemplo el perro y el gato. ¿Cuál es el lóbulo pulmonar del perro y cuál es el lóbulo pulmonar del gato? Bueno, eso ustedes ya después lo van a ir viendo un poco, pero entonces este es el lóbulo pulmonar del gato y este es el del perro, ¿sí? Lo vamos a dividir entonces en dos hemitórax, en el hemitórax izquierdo y en el hemitórax derecho, para ambos. Vamos a ver que tienen tráquea. Vamos a ver que la tráquea entonces va a tener su primera bifurcación, que ¿cuál va a ser? Después de la tráquea, ¿en qué se bifurca? ¿Bronquios? La división de las branquias. Los bronquios principales. Entonces, después de los bronquios principales, importante. Antes de pasar, mira, veamos que los linfonódulos, estos linfonódulos
hay unos linfonódulos traqueobronquiales, tenerlos también muy en cuenta, porque ahí es donde se generan algunas enfermedades también pulmonares, más que todo en el humano, como por ejemplo el linfoma, ¿sí? Es muy importante tener eso entonces en cuenta. Bueno, vamos a ver entonces que los pulmones, ya lo dividimos en los dos emitoras, el izquierdo y el derecho, se va a dividir entonces en ¿qué? En lóbulos. ¿Sí? Va a tener unos lóbulos. Y esos lóbulos, pues, obviamente que ustedes saben que en la anatomía tiene un orden, pues si corresponden al lado izquierdo, pues van a ser izquierdos, y si corresponden al lado derecho, pues van a ser derechos. Eso es obvio. Bueno, entrando, digamos, en una de las grandes diferencias entre los lóbulos pulmonares del gato y el felino, es que el felino no tiene el lóbulo accesorio. ¿Sí? Ese lóbulo accesorio no lo tienen entonces los felinos. Bueno, entonces vemos que del lado del felino vamos a tener un lóbulo craneal izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la parte craneal. Aquí lo dicen, mira, está en la parte craneal. Entonces si van hacia arriba, ¿cómo se llama? Craneal. Y si van hacia la parte de abajo, caudal. Por lo tanto, digamos, si nosotros queremos colocarle nombre a las divisiones o a las ramificaciones de todo este árbol traqueobronquial, también lo podemos hacer, porque depende de que si es un lobular, ¿sí? Por ejemplo, aquí entró el lóbulo caudal izquierdo, que se va a llamar un bronquio lobular, ¿sí? Ya son secundarios, ¿sí? Caudal izquierdo. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta esa ramificación, obviamente que uno no le va a pedir al estudiante que se aprenda eso porque eso es fuerte, eso prácticamente es toda la vida estudiando el pulmón, ¿sí? Pero entonces para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿sí? Que podemos darle nombre dependiendo si va a ir a los diferentes lóbulos y a qué tipo de lóbulo va a ir, ¿sí? Entonces el lóbulo craneal izquierdo, parte craneal, lóbulo craneal izquierdo, parte caudal, miren, es interlobulado, lo mismo en el perro. Tienen un lóbulo caudal izquierdo, ¿sí? Tienen un lóbulo caudal derecho, ¿sí? Tiene un lóbulo medio y un lóbulo craneal. Y el perro tiene entonces el lóbulo accesorio. Sí, entonces esta foto es importante para ver eso, esa ramificación que hay entonces de ese árbol traqueobronquial y cómo van penetrando entonces hacia los diferentes lóbulos hasta llegar finalmente a los bronquiolos que mencionábamos hace ratico, los bronquiolos respiratorios y finalmente a los alvéolos. Y acá vemos entonces cómo este autor pues menciona las diferentes ramificaciones. Ya sabemos que hay un bronquio principal, luego viene un bronquio lobular que le podemos dar el nombre dependiendo del lóbulo, luego vienen unos bronquios segmentarios, luego otros subsegmentarios y finalmente llegamos al bronquiolo terminal. Bronquiolo verdadero, ¿sí? Acuérdense que esto ya es
ya no tiene cartílago, sino más músculo. Aquí es donde se genera una vasoconstricción, y una broncoconstricción, ¿sí? En los pacientes, por ejemplo, asmáticos. Entonces, imagínense donde se cierre estos bronquiolos terminales importantes y los bronquiolos verdaderos. Bronquiolo respiratorio, mira que acá ya los dan en un orden. Alveolo pulmonar, es el último. Conducto alveolar, sacos alveolares. Y finalmente el alveolo. ¿Sí? Diferentes autores, ¿sí? Cada uno de pronto un poco más profundo en toda esa ramificación que tenemos que tenerla en cuenta y que es bastante importante. Espacio muerto anatómico hasta el bronquiolo terminal, ¿sí? Espacio muerto fisiológico del bronquiolo terminal hasta los sacos alveolares. Preguntas, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Lo que sucede es que, bueno, en algún momento yo estuve leyendo acerca de lo Ajá. que era el estornudo inverso y que en muchas ocasiones los propietarios y inclusive en ello pues también algunos médicos lo confundían con ante algún evento, digamos, de falta de aire, ahogo o disnea. Entonces quería preguntarte, en dado caso, uno cómo haría pues para identificar cuándo es un estornudo inverso o cuándo es algún problema respiratorio. Porque es que en el estornudo inverso lo que pasa es que el paciente va a eliminar va a ser un reflejo normal que él hace por si de pronto hay paso de alguna sustancia, de moco, de algo, digamos, que estimule el estornudo, ¿sí? En la cavidad nasal, por ejemplo, ¿sí? El estornudo inverso no elimina, no elimina en realidad esta secreción hacia el exterior, ¿sí? Y es por eso que empieza como después a generar mayor problema, porque si estas secreciones tienen, digamos, algún tipo de patógeno, pues va a generar una neumonía consecuente. Pero entonces en realidad a lo que vengo es que el paciente tiene la incapacidad de eliminar la sustancia que estimuló el reflejo del estornudo. Entonces se lo traga, por decirlo así. ¿Sí? Y eso tiene que ver de pronto con un componente también de las vías respiratorias del paciente. Por lo general se debe generar más en pacientes braquicefálicos que tienen como esa predisposición por su anatomía, ¿sí? Profe, y en caso de que, digamos, se dé de manera constante, o sea, lo digo porque también lo averigüé porque mi perrita es de raza French Poodle y ella tiene de manera consecutiva esos tipos ¿Qué edad tiene de la estornudos. perra? Tiene entre 7 a 8 años. ¿Y ya le hiciste el reflejo de los pares craneales? Sí, señor, inclusive la vez pasada que nosotros hicimos, digamos que la práctica en lo que es la clínica de pequeños animales, la llevé y pues le hicimos así como tal los exámenes. Y pues sí quería preguntarte, profe, en dado caso, pues cómo se trataría ello, ya que pues hablamos también de que pues no es en sí una perrita braquiocefálica ni nada por el estilo, pero sí me interesaría saber porque pues además de ello ella tiene un edema pulmonar. Pero el edema pulmonar se debe a de pronto que tiene una insuficiencia, que tiene un problema en el corazón. Sí, señor, tiene una dilatación cardíaca. Exacto, entonces digamos, en realidad ahí lo que te toca, yo no me preocuparía tanto por el estornudo, sino por las consecuencias que hay a nivel del edema pulmonar,
y trataría el edema pulmonar primero. Entonces, digamos, es una paciente que como tiene una enfermedad cardíaca, tiene que estar medicada con algo que impida que llegue y se estanque la sangre en el pulmón y genere el edema pulmonar. Entonces nos toca darle diuréticos, nos toca darle de pronto para también unos inhibidores de la ECA. Y esa paciente tiene que estar formulada así de por vida, o si no, va a seguir con la enfermedad. Ah, bueno, listo, profe. ¿Ella no muchas está gracias. medicada con eso? No, no, señor, por el momento ¿Y cómo no, sabían, porque fue algo... cómo sabían que tenían el edema pulmonar? Bueno, edema pulmonar, cuando se diagnosticó, que pues fue relativamente hace poco, fue el año pasado, ya se le realizó una radiografía. Exacto. Listo, una radiografía. Listo. Sí, exacto. Digamos, el edema pulmonar se puede ver por radiografía o se puede ver por ecografía también. Pero entonces debería estar medicada al menos un tiempo. Yo creo que deberías de que la vea, digamos, que la vea un cardiólogo de pronto para trabajar también la enfermedad del corazón. Pero por lo general, digamos, yo no soy cardiólogo como tal, así, pero entonces tendría que estar medicada, pero si soy clínico, entonces sí tendría que estar medicada también. Ahí toca tomarle una ecocardiografía y un electrocardiograma y todo eso. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Voy a tener en Bueno, cuenta. eso. Y llévalo, creo que ya tenemos práctica, no sé. Y cuando yo te avise la llevamos. Creo que ahorita en abril tenemos una práctica. Y la llevas. Y terminamos las radiografías y eso. Bueno, profe, gracias. Listo. Listo, muchachos. Yo creo que no siendo más, entonces quedamos aquí y nos vemos entonces la próxima clase. Bueno, profe, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchachos. Gracias a ustedes. Listo, profe, gracias. Espérame, Gracias. miramos a ver. Gracias, profe. ¿Dónde es? Llamamos la lista, la lista. Gracias, profe. Listo, muchachos. Gracias, profe.